Conexión era la que estaba mala porque ayer creo o anteayer me dio problema también, ¿verdad? Me quedé, se quedó congelada la imagen y entonces yo pensé que era lo mismo. Pero afortunadamente era, bueno, era general, ¿verdad? Y afectó a todos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, hay un compañero que está haciendo una pregunta. Sí, fíjate vos que aún no he actualizado no he ingresado los correos a la plataforma de Meet. Es que ese trabajo, pues nos lo asignaron ahora a nosotros y pues es una cuestión técnica, ¿verdad? Que deberían ver los encargados de la plataforma. Eh, entonces, de igual manera, digamos, si no puedes entrar directamente, pues solamente hay que solicitar acceso, ¿verdad vos? Y pues esperemos que ya la próxima semana ustedes tengan el acceso directo, ¿verdad? Entonces vean ustedes, la clase está empezando un tanto retrasada y bueno, vamos a correr un poco, ¿verdad? No es culpa de ustedes ni mía, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de avanzar lo más que podamos, ¿verdad? En la clase anterior nos habíamos quedado en este tema, ¿sí? ¿Qué es el juicio? Pero recuerdan ustedes que, digamos, ahorita lo que estamos viendo es qué es el pensamiento, ¿verdad? Y entonces, el concepto y el juicio y el razonamiento los estamos así describiendo de manera muy superficial porque estamos únicamente viéndolos como formas del pensamiento, ¿verdad? Lo que estamos haciendo ahorita es analizando qué es el pensamiento, ¿verdad? Y por lo tanto el análisis o la exposición, digamos, de las formas del pensamiento, o sea, concepto, juicio y razonamiento, es puramente descriptiva, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que el juicio es la relación de un concepto llamado sujeto, afirmativa o negativamente, con otro llamado predicado. Y la proposición es una relación entre términos. Un término sujeto se vincula a un término predicado, de manera que se puede utilizar indistintamente la palabra juicio o proposición para identificar a la misma entidad lógica. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que lo que ustedes tienen acá en esta parte, miren, que acabo de marcar, ¿verdad? Que acabo de marcar y lo voy a señalar acá con amarillo, ¿verdad? Lo estoy resaltando. Es un juicio, pero también es una proposición, ¿verdad? O sea, si ustedes, yo les pregunto, miren, ¿eso qué es? Ustedes me dicen, es un juicio, están en lo correcto. Pero si me dicen que es una proposición, igualmente están en lo correcto, ¿verdad? Porque juicio o proposición se utiliza para señalar a la misma entidad lógica, ¿verdad? O sea, la misma expresión, ¿sí? Entonces, los juicios o proposiciones son verdaderas o falsas, ¿sí? O sea, por ejemplo, acá todos los estudiantes de los salones 207 y 208 son estudiosos, ¿verdad? Eso solo puede ser, digamos, verdadero. Bueno, en primer lugar, puede ser afirmativo o puede ser negativo, ¿verdad? Y en segundo lugar, puede ser verdadero o falso, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien saca 5 puntos en el primer parcial, 5 puntos en el segundo parcial,
y no entrega guías, bueno, pues es seña que no es estudioso, ¿verdad? O bueno, de repente alguna razón ajena tendrá, ¿verdad? Pero en todo caso, digamos, cualquier juicio o proposición solamente puede ser verdadera o falsa y solamente puede afirmarse o negarse, ¿verdad? Entonces el juicio o proposición expresa la objetividad de lo pensado y su comprobación. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Todos los estudiantes de los salones 207 y 208 son estudiosos, ¿verdad? Ese juicio expresa la objetividad de lo pensado y su comprobación. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que a la hora de que estén las notas del primer parcial, del segundo parcial y del examen final, nosotros vamos a comprobar si ese juicio es verdadero o es falso, ¿verdad? Entonces, el juicio o proposición es la forma del pensamiento que permite afirmar o negar algo, ¿sí? Disculpen ustedes que estoy un poco mal de la gripe y es algo molesto, ¿verdad? Bueno, entonces ahora veamos el razonamiento. El razonamiento constituye un proceso en el cual se obtiene un conocimiento nuevo, partiendo de otro conocimiento adquirido con anterioridad y comprobado en la práctica. Es un conjunto de afirmaciones o juicios relacionados de manera tal que se supone que uno de ellos, llamado conclusión, se desprende o infiere de otros llamados premisas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, aquí tenemos un razonamiento, ¿sí? Esto que tenemos acá es un razonamiento. Pero vamos a ver, a esto les voy a poner acá con amarillo y este de acá lo voy a señalar o lo voy a resaltar con verde, ¿verdad? Bueno, ¿por qué razón? Porque como veíamos en la lámina anterior, dice que el razonamiento consiste en un proceso, ¿verdad? En el cual se obtiene un conocimiento nuevo. ¿Cuál es el conocimiento nuevo aquí? Vamos a ver, ¿cuál es el conocimiento nuevo aquí en este razonamiento? La conclusión. La conclusión, exactamente, Brandon. Es correcta la respuesta, ¿verdad? Entonces resulta que dice que se obtiene un conocimiento nuevo partiendo de otro conocimiento adquirido con anterioridad y comprobado en la práctica, ¿verdad? Entonces resulta que los conocimientos anteriores comprobados en la práctica son estos dos, ¿verdad? Son las premisas. De manera que el conocimiento nuevo es la conclusión, ¿sí? Por eso en la segunda parte dice que el razonamiento es un conjunto de afirmaciones o juicios relacionados de manera tal, ¿verdad? Que se supone que uno de ellos, llamado conclusión, se desprende o infiere de los otros llamados premisas, ¿verdad? Entonces, este juicio, el que está señalado con verde o resaltado con verde, es la conclusión, que se desprende o infiere de los otros dos juicios llamados premisas, ¿verdad? Entonces, ahora, la pretensión de que la conclusión se deriva de las premisas se manifiesta a través de las expresiones especiales. Por lo tanto, vamos a resaltarlo con otro color, con celeste, ¿verdad?
por lo tanto, luego o por consiguiente, ¿verdad? U otras, esas expresiones sirven para señalar, digamos, la relación que existe entre la conclusión y las premisas, ¿verdad? Entonces, ese razonamiento se lee de la siguiente manera. Todos los capitalistas son explotadores. Todos los terratenientes son capitalistas. Por lo tanto, todos los terratenientes son explotadores, ¿verdad? De manera que, pues, la conclusión se desprende o deriva de las dos premisas anteriores. Es decir, la característica común que existe entre esas tres expresiones es que las tres son juicios o proposiciones, ¿verdad? Pero la diferencia que existe es que las dos primeras son premisas y la tercera es una conclusión. ¿Les queda claro eso, jóvenes, compañeros y compañeras? Sí, licenciado. Bueno, solo Brandon y Héctor han contestado. Hay 35 estudiantes. ¿Y los demás? Noemí, Karen. O... Sí, sí. Bueno, perfecto. Licenciado, perdone. Adelante, Edna. Las premisas serían en ese caso capitalistas y los terratenientes. No, las premisas son todas las 12 expresiones completas. O sea, la primera premisa es todos los capitalistas son explotadores. La segunda premisa es todos los terratenientes son capitalistas. Ya. Gracias, licenciado. ¿Verdad? O sea, el concepto capitalista en esa premisa, ¿verdad? Desempeña el papel de sujeto, ¿verdad? En el concepto capitalista, ¿verdad? En esa primera premisa desempeña el papel de sujeto. Y en la segunda premisa, el concepto terratenientes, desempeña el papel de sujeto también, ¿verdad? O sea, por eso veíamos en el juicio, ¿verdad? Que el juicio es una relación de un concepto llamado sujeto con un concepto llamado predicado, ¿verdad? Afirmativa o negativamente. Entonces ahí, en esa primera premisa, que es un juicio, observamos que el concepto capitalistas se relaciona afirmativamente con el concepto explotadores, ¿verdad? Y en la segunda premisa, que también es un juicio, el concepto terratenientes o los terratenientes se relaciona afirmativamente con el concepto capitalistas, ¿verdad? Y luego, en la conclusión, que es, digamos, el conocimiento nuevo o conocimiento inferido, como se le conoce también, el concepto los terratenientes se relaciona afirmativamente con el concepto explotadores, ¿verdad? O sea, el primer juicio nos dice que todos los capitalistas son explotadores. El segundo juicio, nos indica que los terratenientes, ¿verdad? También son capitalistas, ¿verdad? Entonces de ahí se saca la conclusión. Bueno, entonces todos los terratenientes son explotadores, ¿sí? ¿Te queda claro, Edna? Sí, licenciado, muy amable, gracias. Bueno, entonces, el razonamiento lógico está compuesto de dos premisas y una conclusión, ¿verdad? Entonces, dice que la pretensión de que la conclusión se deriva, vamos a volver acá. Esta es la misma, ¿verdad? Creo que la dupliqué, ¿verdad? Bueno,
Aquí teníamos otro, pero no sé por qué razón se me duplicó esto. Pero tenemos, es que fíjense ustedes que acá los conceptos eran... No, dejémoslo así porque si no voy a descomponer esto, mejor lo analizo después, ¿verdad? Bueno, esta es la misma diapositiva de acá, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta. Bueno, es que, miren, pues, es la misma. Disculpen ustedes la confusión, yo me estoy haciendo bolas aquí solo. Sucede que en esta diapositiva estamos viendo que las expresiones, ¿verdad? Que están aquí resaltadas con celeste, digamos, sirven para expresar que la conclusión se deriva de las premisas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vean ustedes acá que en esta conclusión hemos utilizado la expresión por lo tanto, ¿verdad? Por lo tanto, ¿sí? Entonces, en esta otra diapositiva, lo que sucede es que estas expresiones, ¿verdad? Estas expresiones son sustituidas por esta línea, ¿sí? Entonces acá ya no hay necesidad de escribir en la conclusión, por lo tanto, luego o por consiguiente, porque esta línea que divide las dos premisas de la conclusión desempeña el papel de sustituir a esa expresión, ¿verdad? Entonces, este razonamiento se lee de la misma manera que el anterior. Todos los capitalistas son explotadores. Todos los terratenientes son capitalistas. Por lo tanto, o sea, esta línea, ¿verdad? Esta línea significa, por lo tanto, todos los terratenientes son explotadores, ¿verdad? ¿Les queda claro esto, jóvenes? Sí, licenciado. Sí, ahora sí me queda más claro. Sí, Bueno, entonces veamos la pretensión de que la conclusión se deriva de las premisas se manifiesta a través de las expresiones como, por lo tanto, luego, por consiguiente, etcétera. ¿Verdad? Aquí lo que estamos haciendo es un énfasis, ¿verdad? Eso es para, digamos, justificar que esta diapositiva está repetida, ¿verdad? Está de más, ¿verdad? Porque esto mismo, ¿verdad? Esto mismo que está en esta diapositiva aparece en estas dos láminas, ¿verdad? Bueno. Entonces, el resultado obtenido del proceso de cognición, ¿qué dijimos que que significa la palabra cognición? Pensamiento. conocimiento. Conocimiento, ¿verdad? El resultado obtenido del proceso de cognición se lee también el resultado obtenido del proceso de conocimiento, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí se utiliza cognición para no redundar, ¿verdad? Para no redundar, utilizar conocimiento y luego conocer, ¿verdad? Entonces, cognición, como les había indicado anteriormente, es un tecnicismo, ¿verdad? En este caso de la lógica. Entonces, consiste en conocer el objeto o fenómeno en todos sus aspectos. O sea, se obtiene lo concreto pensado, ¿sí? Ahora, veamos en qué consiste la forma y contenido del pensamiento. Bueno, para eso les voy a preguntar, porque ya lo mencionamos, ¿verdad? ¿Cuál es la forma del pensamiento? ¿O en qué consiste la forma del pensamiento? ¿No es el pensamiento crítico, licenciado?
Sí, pero ¿cuál es la forma? Juicio. Eso es lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? En las láminas anteriores, ¿verdad? O ¿cuáles son las formas del pensamiento, pues? Juicio es una de ellas. Miren, se los voy a poner de esta manera. La forma del pensamiento es su estructura lógica. Entonces, ¿cuál es la estructura lógica del pensamiento? Concepto, juicio y Concepto, razonamiento. juicio y razonamiento. Es correcta la respuesta, ¿sí? Entonces, la forma del pensamiento, ¿cuál es? Se lo repito. La forma del pensamiento es su estructura lógica, ¿sí? Ese es un razonamiento el que estoy haciendo en este momento, ¿verdad? Ese es un razonamiento. La forma lógica del pensamiento es su estructura lógica, ¿verdad? O la forma del pensamiento es su estructura lógica, ¿sí? Entonces yo les pregunté, ¿cuál es la estructura lógica del pensamiento? Les voy a agregar una diapositiva acá, ¿verdad? Y vamos a hacer este razonamiento. La forma del pensamiento es su estructura lógica, ¿verdad? Bueno, esa primera premisa yo la estoy elaborando. Ahora, díganme ustedes la segunda premisa. La estructura lógica del pensamiento es La forma. Juicio, razonamiento. el concepto, Juicio y razonamiento. juicio y razonamiento. ¿Sí? Entonces, aquí voy a utilizar la palabra por lo tanto, ¿verdad? Para no copiar una línea y todo eso. Por lo tanto, coma, la forma del pensamiento es Su estructura lógica. sí, pero eso es lo que está en el, ¿cómo se llama? En el anterior, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo acá es la forma y contenido del pensamiento. Entonces yo les decía, la forma del pensamiento es su estructura lógica, ¿verdad? Entonces, su estructura lógica, ustedes me dijeron que es concepto, juicio y razonamiento, ¿verdad? Por lo tanto, la forma del pensamiento es La relación. la forma del pensamiento es el concepto, juicio y razonamiento, ¿verdad? Eso es lo que estamos viendo acá, ¿verdad? ¿Cuál es la forma del pensamiento entonces? ¿Qué dice acá? La forma. Es el concepto. Concepto, de juicio y razonamiento. razonamiento. Es correcto, ¿verdad? Si la forma del pensamiento es su estructura lógica, ¿verdad? Si la forma, veamos este razonamiento, si la forma del pensamiento, si la forma del pensamiento es su estructura lógica, ¿verdad? Y la estructura lógica del pensamiento
está constituida por el concepto, juicio y razonamiento, entonces la forma del pensamiento es concepto, juicio y razonamiento. ¿Sí queda claro ahora? Sí, Lick. Sí, Lick. Bueno, ahora, el contenido del pensamiento es lo distinto, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. La forma del pensamiento es su estructura lógica, o sea, los conceptos, juicios y razonamientos, ¿verdad? Vean ustedes que aquí, en esta diapositiva, lo que tenemos es la conclusión, ¿verdad? La conclusión, o sea, el conocimiento nuevo que obtuvimos, ¿verdad? El conocimiento nuevo que obtuvimos de dos conocimientos adquiridos anteriormente. ¿Sí les queda claro? Sí, Lick. Bueno, entonces ahí tenemos la forma del pensamiento. Ahora, el contenido del pensamiento es diverso porque refleja las diferentes esferas del mundo material. O sea, lo económico, lo social, lo cultural, lo ideológico, lo político, etcétera, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, nosotros, y digo nosotros en general, ¿verdad? Digamos los científicos, ¿verdad? Van a aplicar, van a realizar, ¿verdad? Van a elaborar razonamientos en cualquier rama de la ciencia, ¿sí? Por ejemplo, en la astronomía, ¿verdad? Van a elaborar conceptos, van a elaborar juicios y van a elaborar razonamientos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un razonamiento en la astronomía va a tener un contenido distinto, ¿verdad? ¿A qué se va a referir un razonamiento en la astronomía? Al universo. Se va a referir a cualquier, digamos, a cualquier objeto de estudio de la astronomía, ¿verdad vos? O sea, al universo en general, o a los exoplanetas, o a los asteroides, o a los cometas, o a cualquier cosa, ¿verdad? Que a los agujeros negros que frecuentemente ahora los astrónomos han descubierto con ayuda de un telescopio mucho más desarrollado, ¿verdad? Entonces, en la astronomía, el contenido de los razonamientos va a ser relacionado con el objeto de estudio de la astronomía, ¿verdad? Pero ¿cuál va a ser la estructura del razonamiento? ¿Podría repetir la pregunta, Lick? Disculpe. Se los voy a decir de otra manera. Un pensamiento en la astronomía, ¿verdad? Oigan bien, un pensamiento en la astronomía se va a referir a cualquier objeto de estudio de la astronomía, por ejemplo, a los exoplanetas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir, todos los exoplanetas son aquellos que se encuentran fuera del sistema solar o fuera fuera de nuestro sistema solar, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí tenemos un razonamiento, ¿verdad? Perdón, ahí tenemos un juicio, ¿sí? Ese juicio se refiere a, digamos, a cuerpos celestes, ¿verdad? A planetas que están fuera de nuestro sistema solar, ¿sí? Entonces, el contenido de ese pensamiento se refiere a esa parte que es objeto de estudio de la astronomía, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la forma de ese pensamiento? Bueno, miren pues.
Tal vez los estoy confundiendo. La forma del pensamiento, ya dijimos que es su estructura lógica, ¿verdad? Y la estructura lógica del pensamiento está conformada por los conceptos, juicios y razonamientos. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, hasta Sí, ahí bien. clarísimo. Ok. Ahora, el contenido del pensamiento es distinto porque refleja las diferentes esferas del mundo material. O sea, resulta, por eso decíamos en las clases anteriores que la lógica, digamos que tiene un carácter universal, ¿verdad? Porque se aplica en todas las ciencias, ¿sí? En todas las ciencias se elaboran conceptos, se elaboran juicios y se elaboran razonamientos, ¿verdad? Por lo tanto, digamos, las leyes y las reglas de la lógica formal se observan en todas las ciencias, ¿sí? Eso significa que, digamos, a la hora de elaborar un razonamiento, el contenido de ese razonamiento va a ser diferente si lo elaboramos en la economía, ¿verdad? Por ejemplo, en economía política podemos decir todos los tipos de relaciones sociales de producción son diferentes, ¿verdad? Eso es en el campo de la economía política, ¿sí? Ahora, en el campo, por ejemplo, de la psicología, ¿verdad? Digamos, es un razonamiento, digamos, es un juicio diferente, ¿verdad? Ahí podríamos decir, todas las personas, o digamos, no en el campo de la psicología, sino que en general, ¿verdad? Todas las personas son seres pensantes, ¿verdad? Ven ustedes que ahí hay dos juicios distintos, ¿sí? Pero tienen la misma estructura. O sea, la estructura lógica, ¿sí? Porque el juicio, tanto digamos, en lo económico como en lo general, ¿verdad? Son distintos, pero tienen una misma estructura. Por ejemplo, todas las relaciones sociales de producción son diferentes, ¿verdad? Entonces tenemos que su estructura lógica es todo S es P, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la siguiente presentación. Ahí tal vez nos queda un poco más claro. Pero esa es la forma lógica. Ahora el contenido es diferente, ¿sí? Es como, por ejemplo, en el caso de los seres humanos, ¿verdad? Todos los seres humanos, somos iguales en cierto sentido, pues todos tenemos los mismos órganos, ¿verdad? Todos tenemos cabeza, ojos, orejas, nariz, boca, ¿verdad? Tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Todos tenemos 5 sentidos, ¿verdad? Todos tenemos, digamos, extremidades inferiores, superiores, todos tenemos, digamos, diversos sistemas, ¿verdad? En nuestro organismo. Tenemos órganos de reproducción, ¿verdad? Todos tenemos iguales, pues, ¿verdad? Digamos, hombre y mujer, ¿verdad? Pero esas, digamos que es la estructura, esa es la estructura del ser humano. Ahora el ser humano se diferencia porque, pues, unos son altos, otros son bajos, unos son gordos, otros son flacos, ¿verdad? Unos tienen el pelo largo, otros el pelo corto, unos tienen el pelo colocho, otros lo tienen liso, etcétera, ¿sí? Eso es la diferencia, ¿sí? Entonces, el contenido del pensamiento se refiere a algo distinto, pero lo vamos a ver más detenidamente en la siguiente presentación, ¿sí? Porque en esa presentación vamos a entrar directamente a lo que es ya la lógica formal, ¿verdad? Ahí les va a quedar más claro. Aquí estamos terminando esta presentación. Entonces vamos a dar paso a la siguiente y pues ahí vamos a tener oportunidad de aclarar algunas dudas que
que nos hayan quedado en esta presentación. Lick, disculpe. ¿Sí? Adelante. En el tema que acabamos de ver ahorita, digamos que en el concepto del pensamiento son todos aquellos juicios que nosotros tengamos que se van a materializar después. No te entendí. No, mira pues, el pensamiento tiene una estructura lógica, ¿verdad? Ajá, sí. Vale. ¿Y cuál es la estructura lógica del pensamiento? Concepto, juicio y razonamiento. Es correcto. Ahora, igualmente, digamos, un juicio tiene una estructura lógica, ¿verdad? Tiene una estructura lógica. La estructura lógica de un juicio va a ser, digamos, va a estar constituida por un cuantificador, un sujeto, una cópula y un predicado. Eso en todos los juicios, ¿verdad? Pero los juicios van a ser diferentes, ¿sí? Los juicios van a ser diferentes. Entonces, en eso radica la forma y el contenido del pensamiento, ¿sí? Los pensamientos de contenido concreto son diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir, bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Por eso les decía que en esta presentación vamos a ver un poquito más, aquí nos va a quedar un poquito más claro, ¿verdad? Si te parece, te explico más adelante con los ejemplos que tenemos a continuación. Ok, gracias. Lick es como lo que hicimos en la hoja de trabajo, ¿no? Que Sí, es alguno ese es P y entonces nosotros tenemos que poner un contenido. exacto, Algún eso es. perro pequeño, algo así, ¿no? Exacto, eso es, Ana. Algún SSP es la estructura lógica, ¿verdad? Entonces, cuando te dicen a esa estructura lógica, dele un pensamiento de contenido concreto, entonces tú la sustituís. Algunos perros son bravos, ¿verdad? Tú sustituís la estructura lógica por un pensamiento de contenido concreto, ¿verdad? Ah, muy bien, gracias, Lick. Muy bien. Entonces, a continuación veremos eso más detenidamente, ¿verdad? Para empezar, acá tenemos algo que ya nosotros hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? La lógica formal es la ciencia que estudia las formas y las leyes del pensar, ¿verdad? O sea, estudia la estructura o forma lógica del pensamiento, ¿sí? Aquí esto lo voy a pasar algo rápido porque eso ya lo vimos en la primera unidad cuando hablábamos acerca de la división de la lógica, ¿verdad? Entonces tenemos que la importancia de la lógica como ciencia consiste en que su estudio permite conocer las leyes, las reglas y procedimientos del pensamiento o cuáles tienen carácter objetivo, ¿verdad? El conocimiento de las leyes ayuda a rebatir las ideas erróneas con que a veces nos enfrentamos en discusiones y polémicas, ¿verdad? Conocer las leyes, reglas y procedimientos del pensamiento nos habitúa a determinar el sentido exacto de las palabras y oraciones empleadas al expresarse. Entonces, esto nos permite desarrollar conscientemente el proceso del pensar y alcanzar un mayor grado de perfección en la esfera del pensamiento. Aquí tenemos eso, digamos, el mapa conceptual que vimos ahí, lo tenemos acá en un resumen. Entonces, la lógica estudia el pensamiento desde el punto de vista de su forma o estructura lógica. O sea,
La lógica formal es importante porque estudia el pensamiento desde el punto de vista de su forma o estructura lógica, ¿sí? Permite estudiar aisladamente los elementos del pensamiento. Ahora, les pregunto, ¿cuáles son los elementos del pensamiento? Ya los hemos mencionado ahí un montón de veces, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos del pensamiento? El concepto de juicio y el razonamiento. Es correcta la respuesta, sí. Entonces, la lógica es importante porque estudia las modalidades del pensamiento correcto, en las cuales se reflejan las relaciones más simples que existen entre los procesos, ¿verdad? Entonces, las modalidades del pensamiento correcto es, por ejemplo, el concepto, el juicio, el razonamiento, ¿verdad? Nos enseña cómo se utilizan los conceptos, los juicios y las inferencias para pensar de un modo ordenado, preciso, coherente, consecuente y riguroso. Por ejemplo, ustedes tal vez en algún momento se han topado con alguna persona que no se le entiende, ¿verdad? Que habla incoherencias, ¿verdad? Estamos hablando de personas, digamos, que se puede decir que son normales, que no tienen ninguna enfermedad mental, pero que no hablan, digamos, coherentemente, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense ustedes que yo en el primer periodo ponía un ejemplo de una señora que participó en las elecciones de 2011, creo, 2010, creo, cuando ganó el Partido Patriota con Otto Pérez Molina, ¿verdad? Y esa señora decía que hablaba varios idiomas, ¿verdad? Y entonces, en una entrevista que le hicieron en televisión, ella dijo, ay, yo hablo italiano, hablo alemán, y inglés y no sé qué más, ¿verdad? Entonces le dijeron, bueno, ¿y usted puede mencionar puede hablar un poco en inglés, en italiano? Sí, le dijo, yo puedo hablar italiano. Y entonces diga algo, le dijeron. Y entonces ella dijo, molto difficile, ¿verdad? Esa frase, con esa frase pues era señalada a la señora porque según ella podía, digamos, convencer a la gente de que ella era, digamos, políglota, ¿verdad? O sea, que hablaba varios idiomas, ¿verdad? Entonces la señora hablaba una serie de incoherencias, ¿verdad? A pesar de que la señora no era enferma mental, ¿verdad? Se supone que las personas que hablan incoherencias son las personas que tienen alguna limitante mental, pero resulta que no es así, ¿verdad? Hay personas sanas mentalmente que, digamos, que hablan incoherencias, ¿verdad? Entonces, la lógica es importante porque estudia las modalidades del pensamiento correcto, ¿verdad? Entonces nos enseña cómo se utilizan los conceptos, los juicios y las inferencias para pensar de un modo correcto, decíamos, ¿verdad? Bueno, entonces, las características generales de las leyes fundamentales de la lógica formal dice que para conocerlas es necesario entender qué es una ley lógica en lógica formal, ¿verdad? Entonces ya sabemos que la lógica formal estudia el pensamiento desde el punto de vista de su estructura o forma lógica. Por esa razón, para expresar la estructura del pensamiento es necesario utilizar determinados símbolos, ¿verdad? O signos. Eso significa que las leyes de la lógica formal las podemos expresar a través de símbolos, ¿verdad? Y, por ejemplo, una ley de la lógica formal establece que, digamos, por ejemplo, el concepto, ¿verdad? El concepto es una síntesis mental, ¿verdad? Es una síntesis mental de las características esenciales de un objeto o una clase de objetos, ¿verdad? Entonces, esa es una ley. También la ley lógica explica que un juicio
está constituido por 4 elementos, ¿verdad? El cuantificador, el sujeto, la cópula y el predicado, ¿verdad? Entonces, ese juicio, ¿verdad? O esa estructura lógica del juicio se expresa a través de signos o símbolos, ¿verdad? Entonces, esos símbolos desempeñan digamos, en este caso, en los juicios, desempeñan el papel de variables lógicas, ¿verdad? Entonces, esos símbolos son la letra S, la letra P y la letra M, y también otras letras, ¿verdad? Como por ejemplo Q, G y otras, ¿verdad? Que veremos más adelante, ¿verdad? Entonces, estas se utilizan en las fórmulas para expresar la estructura de los pensamientos. Entonces, aquí tenemos cabalmente eso, ¿verdad? En los pensamientos de contenido concreto, ¿verdad? Vean ustedes. Aquí tenemos, le vamos a agregar acá bueno, no cabe, ¿verdad? Bueno, lo voy a escribir más pequeñito. Bueno, entonces ahí marcado con o resaltado con celeste, tenemos un pensamiento de contenido concreto, ¿verdad? Esto es un juicio, como lo dice acá, ¿verdad? Aquí indica que esto es un juicio, ¿verdad? Entonces, ese juicio es un pensamiento de contenido concreto, ¿verdad? Pero en este juicio de contenido concreto, las variables, ¿verdad? Las variables, acá tenemos una variable, ¿verdad? Y acá tenemos otra variable, ¿verdad? Son sustituidas, ¿verdad? Son sustituidas por conceptos de contenido concreto. O sea, se llaman variables, ¿verdad? El concepto variable significa que varía, ¿verdad? Variable quiere decir que varía. En lógica, entonces, una variable es sustituida por un concepto de contenido concreto, ¿sí? Entonces acá la variable S, ¿verdad? La variable S representa al sujeto, ¿verdad? Entonces, pero acá tenemos, como dice acá, miren ustedes, dice estructura lógica, ¿verdad? Entonces, un juicio de contenido concreto tiene una estructura lógica, en la cual la variable, en este caso, la variable que representa al sujeto, la variable que representa al concepto llamado sujeto, ¿verdad? Es sustituida por un concepto de contenido concreto llamado las mercancías, ¿verdad? Y la variable, la variable que representa el concepto predicado es sustituida por otro concepto de contenido concreto llamado valores de uso, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos cosas, ¿verdad? Tenemos el juicio, que es el pensamiento de contenido concreto, y tenemos su estructura lógica, ¿sí? La estructura lógica de un pensamiento de contenido concreto siempre se va a expresar con símbolos,
¿Sí les queda claro ahora? Un Bueno. poco mejor, Lick. ¿Qué mandan? No, que Sí, un Lick. poco mejor. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Te quedó un poco mejor, decís? Sí, es que no entiendo mucho lo de la parte de la estructura, pero también estaba viendo que ahí está en la guía. Entonces ya con esta aplicación creo que voy a tratar de hacer esa parte y ya creo que se va a entender mejor. Vaya. Pero, miren, les voy a subir esta presentación, ¿verdad? Mañana la voy a subir, ¿verdad? Pero de todos modos ustedes tienen su libro. No se atengan a las presentaciones porque estos son solo resúmenes. Les había dicho eso, ¿verdad? Entonces, no esperen a que yo suba la diapositiva para resolver su guía, ¿verdad? Ustedes resuélvanla porque tienen su libro, ¿verdad? De igual manera, pues yo voy a compartirles las diapositivas. Entonces, en los pensamientos de contenido concreto, o sea, los juicios, ¿verdad? Acá tenemos otro juicio, ¿verdad? En los pensamientos de contenido concreto, las variables lógicas se hallan representadas por conceptos que se pueden referir a objetos, hechos o fenómenos, ¿sí? Entonces, este juicio, decíamos, es un pensamiento de contenido concreto, ¿verdad? ¿Cuál es el contenido concreto de este juicio? Bueno, pues el contenido concreto de este juicio es el hecho de que los capitalistas son explotadores, ¿verdad? Entonces, las variables en este pensamiento se encuentran representadas por contenidos concretos diferentes, ¿verdad? La variable S, que representa el concepto llamado sujeto, se encuentra representada en este juicio por un concepto de contenido concreto llamado capitalistas, ¿verdad? Y la variable P, que representa al concepto llamado predicado, en este juicio se encuentra sustituida por el concepto de contenido concreto explotadores, ¿verdad? Eso está indicado aquí abajo, miren. Eso está indicado aquí abajo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, ahí no hay pierde, ¿verdad? Vos, Rodolfo. Sí, licenciado. En esa diapositiva nos quedamos, ¿verdad vos? Sí, es correcto, ahí fue donde se le empezó a fallar el internet. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, miren ustedes, entonces nos vamos a quedar aquí la noche de hoy. Esperemos que mañana la red de Tigo no vuelva a presentar fallas, ¿verdad? Y podamos empezar la clase en el horario establecido, ¿verdad? Y terminarla también en el horario establecido. Como en el primer periodo me quedé en la diapositiva anterior, pues esta diapositiva la vamos a ver a partir de mañana, ¿verdad? Ese Starlink es una nueva, ¿verdad vos? Cristian Ochoa, Starlink es nuevo, ¿eh? Sí, Lick, es de Elon Musk. Ah, pero todavía no ha venido. Bien, ya hay varios que ya compraron el aparato y sí ¿de veras? funciona re bien. Ah, no me digas. Sí, muchos están considerando que es mejor opción que los de Claro y Tigo. Pero es carísimo, dice. Son 1,500 cuesta el aparato, más 1,500. Ajá, más 500 de mensuales, pero le da más de 100 megabytes de descarga. Ah, y teléfono y cable también, ¿no? No, creo que solo es internet. Ah, ahí está el problema.
porque entonces habría que pagar también otros gastos, vamos, teléfono y todo eso, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que haya más opciones porque estos son unos desgraciados. Disculpen la expresión. Bueno, apreciables estudiantes, entonces mañana pues vamos a continuar, ¿verdad? Mañana tenemos clase. Así que por la noche de hoy pues lo dejamos hasta ahí. Me dio gusto saludarles, que tengan buen provecho y feliz noche. Feliz Feliz noche, Lick. Feliz noche. Ana Maldonado, así es correcta tu observación. Las divisiones de la lógica son lógica formal y lógica dialéctica. Buenas noches, Lick. Nos vemos el día de mañana. Bueno, Rodolfo, buen provecho, feliz noche. Igualmente, Lick, gracias. Nos vemos, jóvenes. Gracias, Lick. Feliz noche.